Remaches. Muchos remaches. 2.500.000 remaches. Y metal. Mucho metal. Más de 18.000 piezas de metal que fueron ensambladas una a una. La Torre Eiffel es ante todo una dama de hierro. Diseñada por un ingeniero, se impuso como la más alta del mundo con un material inédito en un edificio de prestigio. La historia es caprichosa, y este capítulo podría haberse escrito con piedra y estatuas en lugar de metal. La Colonne Soleil fue diseñada por el arquitecto de renombre Gilles Bourdet, pero perdió la reñida carrera contra la creación de hierro de Gustave Eiffel. Eiffel y su torre pasaron a ser una realidad. Bourdet y su columna desaparecieron en los libros de historia. No obstante, la lucha fue dura y el veredicto incierto. Tras el duelo entre dos hombres, estaba en juego una batalla mucho mayor. El hierro contra la piedra. La industria contra las bellas artes. El progreso contra la tradición. ¿Quién sería capaz de construir más alto? A finales del siglo XIX, los progresos técnicos permiten hacer realidad los sueños más irracionales. El duelo Bourdet-Eiffel forma parte de una carrera hacia el gigantismo. En Estados Unidos y en Inglaterra también se intenta construir cada vez más alto. Para convertirse en el símbolo de Francia en todo el mundo, la Dama de Hierro deberá librar una despiadada batalla de torres. ¿Papá? El 31 de mayo de 1884, París está en ebullición. Decidió ayer por la mañana que se organizará una exposición universal en París. ¿En 1889? Que desplegará todo su esplendor en honor al centenario de la Revolución de 1789. El arquitecto Gilles Bourdet y el ingeniero Amédée Sevillot trabajaron en el proyecto de una torre monumental y registraron una patente el 6 de mayo de 1882. Con esta noticia, Bourdet ve la oportunidad de hacer realidad su soñada torre de granito. A pocos kilómetros de allí, en su taller de Levallois-Perret, el ingeniero Gustave Eiffel es menos entusiasta. Está muy ocupado. Su empresa está en pleno crecimiento y los proyectos le desbordan. El acontecimiento aún queda lejos, pero conmemorará el aniversario de la Revolución Francesa. Gustave Eiffel sabe que se trata de una oportunidad única para él. Un empresario de su nivel no puede perderse una exposición universal en París. Tendrá un renombre mundial. Las exposiciones universales del siglo XIX eran celebraciones gigantescas del progreso industrial, económico e incluso humano. Solían tener un elemento retrospectivo para mostrar hasta qué punto había evolucionado la humanidad. La competencia era feroz. Una competencia por demostrar qué país iba en cabeza, no de la carrera hacia las armas, sino de la carrera hacia el progreso. El gobierno francés no tiene dudas. Una exposición universal en 1889 es la decisión adecuada. Coincidirá con el centenario de la Revolución Francesa. Y será además la ocasión para celebrar el poder de la República moderna. Lo que se pretendía con aquella exposición universal era mostrar la relación entre el desarrollo científico y tecnológico de Francia y los grandes principios del 89. Libertad, igualdad y fraternidad. La libertad guía al mundo en el ámbito político, pero también lo hace en el ámbito de la innovación, el espíritu científico, etc. Las exposiciones son los escaparates del progreso. Así, en 1853, en Nueva York, el americano Otis presenta su ascensor. Una espectacular puesta en escena en la que cortan el cable en público para activar el sistema de seguridad. En 1876, en Filadelfia, Graham Bell presenta su extraño aparato, el teléfono.
La exposición universal era algo relevante que podría considerarse una especie de análisis para evaluar el progreso o el destino del mundo. Y la arquitectura ocupa un lugar central, puesto que es lo que permite construir el mundo. Para homenajear el progreso, el país organizador debe presentar un edificio excepcional. 30 años atrás, en la primera exposición, los ingleses deslumbraron a los visitantes con el Palacio de Cristal de Londres. 92.000 metros cuadrados de metal y de vidrio. Desde entonces, ningún edificio ha causado la misma impresión. Pero esta vez, todo el mundo tiene en mente el proyecto que podría dejar huella. Una torre de 1000 pies, 300 metros. La hazaña de alcanzar los 1000 pies o 300 metros fue calando poco a poco a lo largo del siglo XIX, hasta llegar a su punto culminante con la Exposición de París de 1889. Era una especie de desafío que se lanzaban los países. ¿Qué país sería el primero capaz de construir una torre de 1000 pies? Llegar cada vez más alto, construir una torre que llegue hasta el cielo como la mítica Torre de Babel, es un sueño ancestral. En el 2570 a.C., los egipcios elevaron una pirámide de 146 metros, la pirámide de Keops. Una obra colosal que solo ha sido superada por las agujas de algunas catedrales. Pero en el siglo XIX, la revolución industrial, que trae consigo un nuevo uso del hierro, permite de pronto cualquier tipo de atrevimiento. El hierro ya se utilizaba como refuerzo para la construcción en forma de armadura en las catedrales o en la arquitectura clásica, pero se producía en pequeñas cantidades. La revolución industrial permitirá producir hierro en cantidades mucho mayores. Su uso es bastante sencillo. Es más barato que la mampostería, es fácil de fabricar y trabajar con él con técnicas de ensamblaje. Es resistente a la tracción, a la compresión, es flexible y puede trabajarse y perforarse. Una columna de fundición o de hierro con un diámetro de 10 centímetros equivale a una columna de granito de 50 centímetros. Es mucho más resistente y permitirá construir cosas que no se habían visto hasta entonces. En 1832, más de 50 años antes de la exposición parisina, un inglés imagina por primera vez una torre de 300 metros. El ingeniero Richard Trevithick es el inventor de la máquina de vapor a alta presión y de la primera locomotora sobre raíles. Sabe que el principal problema de una torre así será la resistencia aerodinámica. Para su Reform Tower, imagina una estructura de módulos de fundición atornillados unos a otros. En el centro, algo que de pronto se denominaría ascensor sería propulsado a lo largo de un tubo mediante vapor a presión. Trevithick pudo haber sido el primero en alcanzar los 300 metros, pero apenas terminados sus planos, el ingeniero falleció de una neumonía. Veinte años más tarde, otro inglés, el arquitecto Charles Barton, pretende también superar el desafío. Durante el desmontaje del gigantesco Palacio de Cristal, propone reutilizar el vidrio y la estructura metálica para construir una torre de 300 metros. La Glass Tower es un armazón de metal con una estructura de haces que se refuerzan unos a otros y que se estrecha con la altura. Es un precursor de los rascacielos de finales del siglo XX. Pero el arquitecto no conseguirá nunca convencer a los promotores del interés de su proyecto. Será en la Exposición de Filadelfia de 1876 cuando nace el proyecto más logrado. La empresa de Clark y Reeves
concibe la Centennial Tower, que rendirá homenaje a la independencia de los Estados Unidos. Productores de hierro y constructores de puentes, Clark y Reeves diseñan una torre de 300 metros que podría poner en valor su producto. El proyecto presenta una estructura de tubos de metal que ofrece poca resistencia al viento. En el centro, una columna encierra 4 ascensores que permiten alcanzar la parte más alta de la torre. El proyecto de la torre de 300 metros de Clark y Reeves es bastante creíble. Utilizan una tecnología probada. Han construido ya muchos puentes y estructuras de edificios, pero no llegan a hacerla. Clark y Reeves no reunirán nunca el $1.000.000 que necesitan y abandonan su sueño de ser los primeros del mundo en hacer la torre de 300 metros. Pero la idea comienza a abrirse camino. Con la circulación de información por medio de la prensa especializada, puedes estar al corriente de lo que ocurre en Inglaterra y en Estados Unidos. Y poco a poco va calando la idea de mantener ese desafío. Muchas personas del ámbito científico, político y diplomático se identificaban con lo que Francia quería conseguir con ese desafío. La torre de 300 metros se convirtió en un reto político, en un caballo de batalla para Francia. En la misma época, un francés sueña con triunfar donde los anglosajones han fracasado. Gilles Bourdet había caído en el olvido, pero le debemos uno de los edificios más famosos de la capital, el Palacio del Trocadero. Un edificio que presidía la colina en la que hoy se encuentra el Palacio de Chaillot. Esta obra la lleva a cabo con otro gran arquitecto, Gabriel Daviau, para la exposición de 1878. Es un monumento gigantesco con una sala de conciertos de 4.600 plazas, flanqueada por 2 torres de 80 metros que contienen una importante innovación. La mayor atracción del Palacio del Trocadero eran los ascensores, porque en aquel momento no había ningún otro lugar desde el que se pudiera ver la ciudad de París desde tan alto. Con este palacio, Gilles Bourdet se hace famoso. Le colmaron de honores. Era conocido no solo en Francia, también a nivel internacional. A Bourdet empezaron a lloverle los encargos, los artículos de prensa. Lo aclamaban en todas partes. Tenía buena reputación y se relacionaba con familias importantes como grandes financieros. Fue alguien de gran popularidad y muy bien situado en la alta sociedad. Gilles Bourdet es ambicioso. Ahora sueña con ser el primero en franquear la barrera de los 300 metros. Cuando se anuncia la Exposición Universal, el proyecto de Gilles Bourdet está listo. Desde hace 2 años, le seduce la idea de una torre de piedra coronada por un faro que ilumine París por la noche. Por su parte, Gustave Eiffel no se muestra indiferente al oír hablar de los proyectos de torres de 300 metros. A los 25 años, obtuvo su primer récord al supervisar la construcción del puente más largo de Europa, el Puente de Burdeos, de 504 metros. Fundó su propia empresa a los 32 años. Fue constructor y gracias a eso adquirió un gran conocimiento. Llevó a cabo algunos proyectos destacados que dieron que hablar por su invención e innovación. De la estación de Budapest al majestuoso puente Doña María Pía de Oporto encadena obras de importancia. Aunque menos conocido que Gilles Bourdet, es ya un pionero en su campo. Gustave Eiffel es uno de los mejores en aquel momento, ya que practica el ensamblaje de elementos metálicos. Incorpora parámetros como la resistencia al fuego y al viento, con los que consigue rápidamente la posibilidad de construir alto, pero de forma ligera, sólida y ligera. Cuando se anuncia la Exposición Universal, Gustave Eiffel está ocupado con 2 ambiciosos proyectos. En pleno macizo central termina Garabí, un viaducto de excepción. La obra sigue utilizándose en la línea de París-Béziers. Es una hazaña de 122 metros de alto que no tiene parangón en el mundo. Al mismo tiempo, termina el armazón de la Estatua de la Libertad. Esta participación en la obra de Bartholdi, regalo de Francia a Estados Unidos, no es un gran encargo para Eiffel, pero su construcción impresiona.
Situada en el centro de la capital, es una formidable publicidad para su empresa. Para el ingeniero, la torre de 300 metros supondría coronarse. Pero no es el primero en fantasear con ella. ¿Un poste de 300 metros? ¿Quiere construir un poste de 300 metros, señor Coquelin? Bueno, el nombre es provisional, pero me parece que lo describe bien. Venga. El 7 de junio de 1884, Maurice Coquelin y Émile Nouguier, dos colaboradores de Eiffel, le presentan un extraño diseño. Es un croquis que se ha conservado. Podría decirse que es la extrapolación de un poste, pero en lugar de medir 50 metros, mide 300 y tiene una forma curvada. No es piramidal. Posee la curvatura característica de la torre que se gesta con este proyecto. El proyecto es el de un poste. Ni siquiera es una torre. Es como si fuera una antena de 300 metros de altura. He superpuesto los mejores edificios parisinos para hacernos una idea de la escala. Ya ve que es impresionante. Los dos ingenieros no se contentan con hacer un croquis. Hacen un informe somero para verificar el peso total de la torre, teniendo en cuenta la fuerza del viento y su forma. Los cálculos son exactos, los he comprobado. Con el poste de Maurice superaremos a ingleses y americanos. El poste mide 300 metros, señor Eiffel. La primera torre de 1000 pies. Un poste. Un poste de 300 metros, señor Eiffel. Nunca se ha hecho antes. En un primer momento, la reacción de Eiffel no fue entusiasta. No lo veo, señores. Coquelin y Nouguier fueron muy astutos. Llamaron al arquitecto Stéphane Sobestre, al que conocían y con el que ya habían trabajado. Sobestre rediseñó el proyecto a fondo. Añadió 3 cosas muy importantes. Dijo que un poste estaba bien, pero que sería mejor una torre a la que se pudiera subir, porque así el público podría acceder a ella. Diseñó salas en la primera y en la segunda planta para recibir al público. Con esto le dio un sentido: recibir al público para que pudiera descubrir el paisaje de París. Eiffel queda impresionado y está dispuesto a continuar con la construcción. Le dio una forma más arquitectónica a la torre. Concibió 4 grandes arcos que enmarcarían los pilares, lo que constituiría una especie de asiento y daría sensación de solidez. Y también introdujo ornamentos, completó la cúspide y añadió pequeñas estatuas ya en sus primeros esbozos. Le dio un toque más amable, más accesible para el público. Era un proyecto técnico, concebido por ingenieros, y arquitectónico, concebido por Sobestre. Y eso lo hacía creíble y atractivo. Y entonces Eiffel cambió de opinión. Es un desafío que nadie ha superado jamás. Al igual que Gilles Bourdet, Gustave Eiffel quiere ser el primero en construir la torre de 300 metros. Es el comienzo de una competición entre 2 hombres con visiones radicalmente diferentes. Pero los 2 rivales tienen algo en común. Ambos asistieron a una de las escuelas de ingenieros más importantes del mundo, con 2 años de diferencia. Tras salir de la École Centrale de París, sus carreras tomaron direcciones distintas. Eiffel se convirtió en director de una empresa, continuando con su labor de ingeniero, mientras que Bourdet se pasó al mundo de la arquitectura, del cual fue un célebre representante. A veces, sus caminos se cruzan, como en la Exposición de París en 1878. El arquitecto Bourdet construye el Palacio del Trocadero, la atracción principal de la exposición, y el ingeniero Eiffel está a cargo del pabellón de la ciudad, el de la compañía de gas y la fachada del edificio principal. Esto le vale el nombramiento de caballero de la Legión de Honor y la felicitación por parte del gran oficial Gilles Bourdet. Estimado caballero, enhorabuena. Pero por su para la merecido torre de 300 metros solo habrá un ganador. Bourdet. Bourdet confía en su proyecto. Lleva 2 años madurándolo. Tiene contactos en las altas esferas. Eiffel sabe que no parte como favorito. Para adelantar a su rival, entabla una batalla en la prensa.
El 22 de octubre de 1884, un artículo en Le Figaro habla de un proyecto de una torre de hierro de 300 metros. La suficiente información para despertar la curiosidad. Y al mes siguiente, en la revista científica La Nature, aparece un artículo mucho más coherente e ilustrado por primera vez. De entrada, se plantea el hierro como algo indispensable, el único material capaz de resistir el viento. Se insiste también en la utilidad de la torre para observaciones estratégicas en tiempos de guerra, comunicaciones por telegrafía óptica, observaciones meteorológicas y astronómicas. Pero el más sorprendente es el quinto punto. Iluminación eléctrica a gran altura, como se hace en algunas ciudades de América. Bourdet debe reaccionar con rapidez. Unos días después, un artículo presenta su colosal torre de mampostería. Sobre una base que ya alcanzaría la altura de Notre Dame, iría la torre, ornamentada con columnatas. El centro queda reservado a los ascensores. En su cúspide, una gran plataforma de observación que acogería a 1000 personas a la vez. Y, por último, el famoso sistema de iluminación. Tendría un faro ultrapotente que estaría por encima de las cabezas de la gente e iluminaría todas las calles de París. Al público le pareció algo fantástico. Se estaba viviendo la revolución de la electricidad. En 1880 se acababa de inventar la lámpara incandescente. Y el alumbrado público se hacía con gas, por lo que era débil. La electricidad suponía una comodidad increíble. Y Gilles Bourdet y Amédée Sévillot querían llevar esa comodidad a las calles. De hecho, ya en el proyecto original se preveía un sistema de reflectores que dirigirían los rayos hacia zonas ocultas, como las calles sombrías, pero también al interior de las casas. Una persona podría leer el periódico junto a la ventana de su casa con facilidad. Se extendió la idea de llevar la electricidad no solo a las calles, sino también, en cierto modo, a los hogares. Pero Bourdet no se detuvo ahí. Azuzado por la competición con Eiffel, sube la apuesta. En diciembre de 1884, su torre supera los 300 metros. Se convirtió en una torre calificada como ultragigantesca de 370 metros de altura, 6 veces la altura de las torres de Notre Dame. La guerra de las dos torres entre Bourdet e Eiffel es evidente. Muy pronto la competición fascina a París. Cada proyecto representa una visión del mundo. Hay que respetar la tradición o sacudir los códigos. La torre de Bourdet, con su mampostería y sus columnatas, es un proyecto académico como los que enseñan en Bellas Artes. El arquitecto Bourdet adopta los códigos estéticos de la época. La Torre de Eiffel es sobre todo un proyecto de ingeniería. Sus líneas vienen dictadas por las matemáticas, la necesidad de producir una estructura resistente al viento. Y está hecha de un material nunca visto en un edificio de prestigio. La controversia que suscitaba la Torre Eiffel no era que estuviera hecha de hierro. Lo que se discutía era que el hierro fuera un elemento decorativo que marcara la estética del edificio. Se tenía la idea de que el metal era para cosas útiles, para hacer las estructuras interiores de iglesias, pasajes, bancos, vestíbulos, estaciones, pero nunca quedaba a la vista a no ser que fuera necesario. La Torre Eiffel abrió la puerta al hierro, que adquiriría el derecho a estar presente de manera monumental en la ciudad. Sin embargo, París es el feudo de los arquitectos de la tradicional Escuela de Bellas Artes. Extraen su inspiración del pasado. Los edificios de estilo Haussmann son una mezcla de barroco, clasicismo y renacentismo. El Sacré-Cœur, en proceso de construcción, pretende recordar a las catedrales romanas y bizantinas. La piedra domina por completo. El hierro debe estar oculto, como en la iglesia de San Agustín, donde solo la torre revela el armazón metálico creado por Baltar, o en las estaciones, donde la piedra sigue ocultando las estructuras de hierro. Si bien el metal y la técnica de los armazones avanzan cada vez más,
Hay una serie de frenos ideológicos y culturales, pero también reglamentarios. Habrá que esperar hasta 1878 para que en París se autoricen armazones metálicos visibles. Pero la revolución industrial lo cambia todo. Con el hierro, los ingenieros se convierten en creadores. Eiffel despierta la admiración con su estación de Budapest, que exhibe su fachada metálica. La relación entre el arquitecto y el ingeniero en el siglo XIX es una de las cuestiones más complejas y más controvertidas de la evolución de los oficios modernos, sobre todo para los arquitectos, porque la ingeniería hace posible todo tipo de enfoques innovadores de la arquitectura, la transparencia, los grandes espacios abiertos y unas envergaduras sin precedentes. El faro de Bourdais y la torre de Gustave Eiffel encarnan esta oposición de fondo entre ingenieros y arquitectos. Está la construcción del ingeniero y el arte del arquitecto. Esta disputa entre los que defienden el patrimonio y los que sacuden las tradiciones tiene repercusiones en toda la cultura. Ilustra una Francia convulsa en la que lo antiguo y lo moderno chocan. En el momento en que Bourdais e Eiffel se enfrentan, el primer salón de los independientes acoge a pintores rechazados por las corrientes oficiales, como Seurat y su Un baño en Asnières. Unos años antes, los impresionistas habían sido abucheados por los academicistas. Las artes se ven atravesadas por ese debate entre el respeto a los códigos y la emancipación de esos códigos. La cuestión central es la fundación de un nuevo arte que se adapte a los tiempos. La ruptura con el academicismo pictórico, tal y como se conocía en aquel momento, es colosal. Y podría hacerse un paralelismo con la Torre Eiffel, que provoca las mismas reacciones, no tan desmesuradas, pero sí bastante enfáticas. El pintor Gérôme, famoso profesor de Bellas Artes, calificaba las pinturas impresionistas como basura. Para los partidarios del arte oficial, el proyecto de Gustave Eiffel es una nueva provocación insoportable. No, sus cálculos no pueden estar bien. Por favor, calma. Eso no es posible. Para que el proyecto pueda avanzar, es indispensable la garantía de los ingenieros. Son ellos quienes pueden verificar la viabilidad de los proyectos. Si los ingenieros dicen que el proyecto no es viable, no se va más allá. Hemos presentado nuestros cálculos a la Asamblea y creo que mi ilustre adversario no ha hecho lo mismo. Claro que lo hemos hecho, señor Eiffel, lo hemos hecho. Y puesto que parece ignorarlo, voy a explicárselo en pocas palabras. Preste atención. Él considera que es posible, pero aún no sabe con qué dificultades se va a encontrar. Lo más increíble de aquella época es la fe que se tiene en el progreso y en la ciencia. Aceptaban los desafíos a pesar de las dificultades, porque sabían que las resolverían. El cara a cara no soluciona nada. Tras un año de enfrentamiento, ninguno de los dos proyectos ha tomado la delantera. Es entonces cuando la política da un vuelco radical a la Guerra de las Torres. En 1886, el gobierno cambia y el nuevo presidente del Consejo, Charles de Freycinet, es cercano a Bourdais. Eiffel solicita reunirse con el responsable de la exposición. Buenos días, señor. Buenos días. El nuevo ministro de Economía, Édouard Lacroix. Lacroix no es un político normal. Combatió arma en mano durante la Comuna de París. Ha estado en prisión. Es un diputado muy comprometido y muy popular. El conservador Freycinet lo ha incluido en su gobierno como garante de la izquierda, pero entre ellos no hay química. A Lacroix no le gusta Freycinet por su condición de burgués. Le parece mal el hecho de que Freycinet considere que la Torre de Bourdais ya se haya validado sin que haya habido un examen crítico. Así que Lacroix, tal vez para que las cosas se mantengan en la confidencialidad, las recibe pero no en el ministerio, sino en su propia casa. Adelante. Señor ministro, el señor Gustave Eiffel. El famoso Gustave Eiffel.
Lacroix sabía que Eiffel había construido el puente más alto del mundo y quedó impresionado cuando le prometió hacer lo mismo con su torre de 300 metros. A Lacroix la vida le ha enseñado que hay que ser pragmático. Pero el político sabe también que Eiffel se enfrenta a un competidor temible que goza ya de muchos apoyos. Y para él, lo principal es si el hombre que tiene delante posee realmente la capacidad de hacerla. Su torre de hierro ha suscitado gritos de terror en París. Es el material que mejor se adapta y resiste el viento. Nuestros arquitectos solo lo usan para fabricar suelos. Es algo que no se enseña en Bellas Artes. El hierro es algo maravilloso que aúna el arte y la industria. Esa es su opinión como ingeniero, señor Eiffel. Pero ciertos arquitectos tienen otra. El proyecto ya está en curso, señor ministro. Siempre he acabado mis obras a tiempo. La torre estará lista para la inauguración, se lo garantizo. ¿Pero a qué precio? El presupuesto para la exposición ya es desorbitado y además su torre no albergará ningún pabellón. El proyecto de su competidor, al menos, pretende solucionar la cuestión del alumbrado urbano. Mi torre no costará nada, señor ministro. Lacroix se dio cuenta al momento de que el proyecto de Bourdet no estaba mal, pero su ejecución era bastante incierta. Tenía sus riesgos. No solo podía derrumbarse, también podría no estar acabada a tiempo. Y el de Eiffel era el proyecto de un ingeniero que tenía una empresa y colaboradores, que había construido grandes puentes y estructuras y que afirmaba poder construirlo y financiarlo. Así que no le costaría nada al Estado. He calculado lo que reportarán las entradas a la Exposición Universal y he hecho una proyección para los años siguientes. Las obras se habrán amortizado en 10 años. Eiffel decidió que estaba convencido de su proyecto y que iba a defenderlo. Y si además les decía que podía financiarlo, se quitaba un obstáculo. Era una manera de decirles que les entregaba un proyecto llave en mano. En París, los simpatizantes de Bourdet están inquietos. Oficialmente, Lacroix no se ha pronunciado, pero circulan rumores sobre su cercanía a Eiffel. Sus adversarios reclaman un concurso. Lacroix los satisface a su manera. En los archivos nacionales se encuentra el original de un curioso reglamento. En esta caja hay un expediente dedicado al concurso preparatorio de 1889 para la Exposición Universal con un extracto del boletín oficial. Y si leemos el artículo 9, esto es lo que dice. Los competidores deberán estudiar la posibilidad de erigir sobre el campo de Marte una torre de hierro con una base cuadrada de 125 metros de lado y de 300 metros de altura. El concurso está completamente sesgado, puesto que la definición que se ofrece es exactamente la de la Torre Eiffel, con las mismas dimensiones y las mismas características técnicas. Se hizo de tal manera que Eiffel pudiera ganar el concurso y para que los participantes se vieran arrinconados aunque se celebrara un concurso. Bourdet comprende que está atrapado. Su Colón Soleil ya no puede participar en el concurso. Se pone a diseñar una nueva versión con un armazón de hierro. Pero los concursantes solo tienen 15 días para presentar sus proyectos. Eiffel tuvo tiempo no solo de proponer un diseño, sino también de proponer un comienzo de ejecución técnica, porque se trataba también de explicar con qué iba a hacerse la torre, cuánto tiempo tardaría en construirse y cómo iba a mantenerse. Este concurso sesgado genera indignación en la prensa. Se presentan 107 proyectos como este. A falta de tiempo, los participantes copian la Torre de Eiffel, con mayor o menor imaginación. Aquí se le añade una vidriera. Aquí está ubicada sobre el Sena. El 28 de mayo, sin sorprender a nadie, el jurado estima que la Torre de Eiffel es la única que cumple las exigencias del concurso. El ingeniero tiene vía libre para construir la que será la torre más alta del mundo.
Pero, ¿le dará tiempo? La exposición abre en menos de 3 años y los obstáculos se acumulan. Con la oposición de Eiffel, la torre, que iba a instalarse en el centro del campo de Marte, se desplaza al borde del Sena para hacer las veces de puerta de la exposición. Habrá que construir unos cimientos más complejos al tratarse de un terreno anegado. La dificultad de los ascensores, que deben seguir un plano inclinado, ha sido subestimada por los fabricantes. El presupuesto se dispara. 2 vecinos del campo de Marte demandan al proyecto para impedir la construcción de la torre. A finales de 1886 no se ha firmado ningún acuerdo entre el Estado y el ingeniero. Se han perdido 6 valiosos meses. Concluiré, estimados colegas, agradeciéndoles efusivamente... Entre bambalinas, los oponentes recuperan la esperanza. Ilustres representantes de las bellas artes se reúnen en un salón parisino para un banquete de antiguos alumnos. Charles Garnier está presente y se burla de la creación propuesta por Eiffel. Les he traído unos datos, aunque ya no les veo tan afligidos, ¿verdad? No. Es un hecho de lo más sorprendente que esté completamente construida con hierro. La torre está en todas las mentes, en todas las conversaciones, y algunos creen que el viento aún puede cambiar. Las obras aún no han comenzado y ya quedan menos de 2 años para la inauguración de la feria. Sí, será de una belleza espléndida. Será como un embudo plantado sobre su extremo más gordo. Señor ministro, las dificultades ajenas a mi voluntad que han impedido hasta hoy la firma de un contrato... Por nosotros. Han provocado un retraso de varios meses. Si no se me da la oportunidad de iniciar a principios de enero las obras para las que estoy preparado, me será del todo imposible tenerlas acabadas a tiempo. Tras 3 años de dura batalla, Gustave Eiffel lleva ya gastados mucho dinero y energías. El reloj avanza y la apuesta empieza a ser arriesgada. Si de aquí al próximo 31 de diciembre no conseguimos llegar a un acuerdo, me veré en la necesidad de liberarme de toda responsabilidad y de retirar mi propuesta, renunciando a construir para la exposición un edificio que, según muchos, sería uno de sus principales atractivos. Lo que desbloqueará la situación será la intervención directa de Lacroix, que dirá que no pueden permitirse incumplir con la exposición universal. Se había decidido que el emblema de dicha exposición sería la torre del señor Eiffel, así que hay que llegar hasta el final y firmar el convenio. El 8 de enero de 1887, el Estado firma por fin el convenio. Eiffel obtiene una subvención excepcional y una concesión de 20 años. Pero si no termina a tiempo, el Estado recuperará el control de la torre. Quedan menos de 2 años y medio para construir el edificio más alto del mundo. El 27 de enero, frente al Trocadero y el Palacio de Gilles Bourdet, en el terreno del campo de Marte, dan comienzo a las obras. Eiffel cree haberse quitado de en medio a su oposición, pero Charles Garnier ha sido nombrado arquitecto asesor de la exposición para calmar al sector de las bellas artes. Eiffel solo tendrá 15 días de descanso. Venimos todos, escritores, escultores, arquitectos, aficionados apasionados de la belleza aún intacta de París, a protestar con todas nuestras fuerzas y nuestra indignación. El 14 de febrero de 1887, los lectores de L'État descubren en su diario una virulenta protesta de artistas. Gigantesca y negra chimenea de fábrica que aplastará con su bárbara masa a Notre Dame, la Sainte-Chapelle, la Torre Saint-Jacques, el Louvre, la Cúpula de los Inválidos, el Arco del Triunfo. Todos nuestros edificios serán humillados. La torre, que ni siquiera la comercial América quiere, será, sin duda alguna, la deshonra de París. Entre los firmantes se encuentra lo más granado de las bellas artes, como el compositor Charles Gounod.
o el pintor Jean-Léon Gérôme, presentes en el banquete de antiguos alumnos. A su lado, escritores y poetas como Alejandro Dumas hijo, François Coppée, Sully Prudhomme o Guy de Maupassant. Pero un nombre llama especialmente la atención: Charles Garnier. Es la primera vez que arremete públicamente contra la torre. Es uno de los principales instigadores de todo este asunto. Garnier estaba muy bien visto por los suyos, es uno de sus líderes. Se ve obligado a tomar la delantera. Habría sido incomprensible que no lo hiciera él. Estas firmas hacen que la protesta tenga el efecto de una bomba. Pero los artistas cometen un error estratégico. Publican su protesta en L'État, periódico de referencia de la época. Y L'État está dirigido por un personaje muy influyente, director de prensa y senador, Adrien Hébrard. Adrien Hébrard es un amigo muy cercano de Eiffel y previene a Eiffel de que ha recibido esta protesta de los artistas. Eiffel prepara entonces su respuesta, que se publica el mismo día, justo al lado de la protesta. Como somos ingenieros, ¿se cree que la belleza no nos preocupa? ¿Y que cuando creamos algo sólido y duradero, no nos esforzamos por hacerlo elegante? Y eso tiene el efecto de confrontar dos vertientes. Una es una estética que Eiffel denunciará como anticuada y completamente obsoleta, frente a la modernidad, el progreso y una estética novedosa. Entre los firmantes hay hombres que admiro y estimo. Y hay otros que son conocidos por pintar a jovencitas colocándose una flor en el corpiño o por haber escrito unas cuantas estrofas de un vodevil. Sinceramente, no creo que toda Francia esté representada. Se ridiculiza a los artistas de la protesta. Estimado señor Eiffel, leo en L'État de la tarde que le sorprende ver mi firma en la petición. A mí no me sorprende verla porque yo mismo la he estampado, pero comprendo que a usted no le haya agradado. Charles Garnier no sabe cómo salir de esa situación. Cuando la firmé, aún no se había firmado el acuerdo oficial. Pero ahora que ya está decidido, he declarado ya que su torre debe erigirse según las condiciones originales. Es una pirueta, una forma de decir me reservo mis ideas para mí y obviamente no le voy a impedir construirla. Por fin, Eiffel puede dedicarse por completo a la torre. El desafío técnico es inmenso. El ingeniero debe demostrar que Francia está a la vanguardia del progreso. Desde los cimientos debe resolver un problema crucial. ¿Cómo se edificarán los dos pies junto al Sena en un suelo anegado? El ingeniero se acuerda entonces de una técnica que había utilizado al principio de su carrera en Burdeos: construir en cajones bajo presión. Se inyecta aire comprimido en los cajones. Este captura el agua del suelo y permite a los obreros cruzar sin mojarse hasta llegar a una zona sólida a 14 metros bajo tierra. El agujero se rellena entonces de cemento y de piedra para construir los cimientos. Es todo un éxito. El 1 de julio empieza a erigirse la torre. Y el ingeniero sorprende una vez más. Hay muy pocos trabajadores en la obra. La torre se está construyendo en el taller de Eiffel, a varios kilómetros del campo de Marte, por piezas. La torre Eiffel se construye sobre el principio de ensamblaje de piezas elementales, ya sean chapas planas o angulares, y después se efectúa el ensamblaje final en la obra. Hay 2,5 millones de remaches en total.
La mitad se colocaron en la fábrica de Levallois-Perret y la otra mitad en la obra. Se trataba de un principio de construcción como los muebles de hoy en día, con elementos prefabricados y montados en la obra. La estructura se desvela poco a poco. Hasta el día crucial del ensamblaje. El momento en el que hay que conectar los 4 pies. Los pilares están separados por 100 metros y van cada uno en una dirección. Hay que conseguir que las vigas los conecten y los ensamblen de una manera precisa. Los orificios deben coincidir exactamente. No pueden quedar desplazados porque los remaches no encajarían. Se requiere una precisión enorme, al milímetro, y hay que prever formas de fijar el ángulo de inclinación de estos 4 grandes pilares. Para realizar esta proeza, el ingeniero usa 2 procedimientos. Por un lado, accionadores hidráulicos levantan ligeramente las enormes patas de metal. Y por otro, las cajas de arena se vacían progresivamente para inclinar los pilares. Estos 2 métodos combinados permiten ajustar perfectamente los orificios de los pilares y los de las vigas transversales para colocar los remaches. Menos de un año después del inicio de las obras, el ensamblaje de los pies tiene lugar sin incidentes. Los cimientos ya están hechos, la estructura metálica ya tiene asiento y ya solo queda ir subiendo. Terminada esta primera planta, la construcción está cerca de llegar a su fin. Las obras avanzan a una velocidad de vértigo. El rendimiento técnico acalla todas las críticas. El 1 de abril de 1888 se termina la primera planta de 58 metros. El 14 de agosto es el turno de la segunda, de 115 metros. Unos meses más tarde, la torre alcanza los 170 metros y supera al obelisco de Washington. Ya es el edificio más alto del mundo. Las obras se convierten en el lugar favorito para pasear. A la gente le puede la curiosidad. La gente quiere saber cómo se construye y cómo va a quedar en el campo de Marte. Podía verse cómo avanzaba fotografiándola una vez por semana. Parecía crecer tan rápido como un árbol en el trópico. Gilles Bourdet, como los demás, ve crecer la torre. Incluso la fotografía desde la terraza de su palacio del Trocadero. Bourdet no podía mantenerse al margen. Debía estar a la espera. ¿Iba a superarse el desafío o no? No podía permanecer indiferente. El 31 de marzo de 1889, la Torre Eiffel se inaugura a tiempo. Tan solo se han retrasado los ascensores, lo que obliga a Gustave Eiffel y a un puñado de oficiales a subir los 1.792 escalones hasta la cúspide. Gustave Eiffel ha superado el desafío. Su torre representa el triunfo del progreso y la gloria de la República. El 6 de mayo, la Exposición Universal abre las puertas con la primera torre de 300 metros. La torre tiene un inmenso éxito entre la gente. En 6 meses, casi 2 millones de visitantes han ascendido a ella. El ingeniero puede entonces devolver la inversión inicial íntegramente. La torre, tanto tiempo cuestionada, se convierte en un icono nacional. La Torre Eiffel, tras ser denostada,
acabó convirtiéndose en el símbolo no solo de París, también de toda Francia. Podría decirse que la Torre Eiffel es una obra francesa, la expresión del ingenio francés. Pero aunque sus oponentes se callan, no todos han abandonado las críticas. El arquitecto asesor de la exposición, Charles Garnier, acude a la inauguración, pero no sube a la torre. Fue enormemente activo. Fue él quien lideró la protesta de los artistas y el más prolijo en las sátiras contra la Torre Eiffel. Era evidente que se había opuesto y ahora estaba molesto. Por el momento, Charles Garnier se calla. La torre está en su momento de gloria. El libro de visitas incluye algunos de los nombres más importantes del mundo: el príncipe y la princesa de Gales, la princesa Isabel de España, Buffalo Bill, Sarah Bernhardt y Thomas Edison. Muy pronto la torre se hizo famosísima a nivel internacional. En los periódicos aparecen gran cantidad de artículos. La gente está maravillada y los periodistas entusiasmados. Se percibe como una hazaña, aunque también fue el origen de una cierta acritud, ya que los ingleses poseían también un conocimiento muy extenso de las arquitecturas metálicas. Probablemente los ingenieros ingleses también estaban en situación de conseguir algo similar. A pesar de su triunfo internacional, la torre sigue suscitando controversia en Francia. Su historia no ha terminado. Eiffel se retira. Se dedica a la meteorología. Y a la aerodinámica. En diciembre de 1903, un joven oficial del ejército, el capitán Gustave Ferrier, visita al ingeniero. El destino llama a su puerta. Entiendo lo que dice, capitán Ferrier, y es apasionante. Si se dispone de los medios financieros, creo que se... Convencido de que la telegrafía inalámbrica representa el futuro, le ha dedicado mucho tiempo. Gustave Ferrier era un oficial ingenioso que entendió que la radio podría ser una herramienta extremadamente importante para el ejército. El capitán Ferrier se había dado cuenta de que la torre que emergía sobre los techos de París podría permitir comunicarse a larga distancia. El reto sería comunicarse con los fuertes del este de Francia, a pesar de la cordillera de los Vosgos. ¿Y lo ha conseguido? Eiffel está intrigado. Como patriota que es, propone correr con los gastos de la instalación de las tropas en la torre. Su alianza con el capitán Ferrier resulta crucial. En unos meses, el pequeño equipo del capitán encadena éxitos. Ya en 1906 consiguen comunicarse con la frontera del este. Es un avance inmenso que el ejército no puede ignorar. La torre se ha convertido en un punto estratégico y su continuidad jamás volverá a ponerse en cuestión. El palacio de Gilles Bourdet en Trocadero no correrá la misma suerte. Será demolido en 1937 para una nueva exposición universal y sustituido por el Palacio de Chaillot. A la muerte de Gustave Eiffel, el 27 de diciembre de 1923, la Torre Eiffel aún no ha sido superada. Lleva 34 años siendo el edificio más alto del mundo. Pero lo será poco tiempo. 7 años después de la muerte de Eiffel, será destronada por el edificio Chrysler y sus 319 metros. Un año más tarde, el Empire State Building hará lo mismo con sus 381 metros. Con su armazón de hierro, la torre allanó el camino para los rascacielos. La carrera por la altura no se ha detenido desde entonces. Y se extiende hasta Asia y Oriente Medio. En 2009, el Burj Khalifa en Dubái se convierte en la torre más alta del mundo con 828 metros. Más de 30 torres en todo el mundo han superado ya a la Torre Eiffel.
Pero pase lo que pase, siempre será la primera torre en haber alcanzado la mítica altura de los 300 metros.